La perspectiva de género, la igualdad y no discriminación y la protección de los derechos humanos tienen un espacio para su reflexión. Igualdades, un podcast de Central Electoral. Hoy en el estudio, la consejera electoral del INE, Claudia Zavala Pérez, charlará con Alejandra Chávez Camarena, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con el tema Igualdad Jurídica y Sustantiva. Comenzamos. Igualdades. En 1953, se reconoció constitucionalmente en México el derecho de las mujeres a votar y ser electas en condiciones de igualdad respecto a los hombres. Sin embargo, en los hechos y aún varios años después, la participación de las mujeres en política era baja. Fue a partir de 1996 cuando las cuotas de género abrieron camino al incremento de la participación de las mujeres en política. La reforma electoral de 2014 dejó atrás las cuotas de género y estableció la paridad en el registro de candidaturas, dando un gran paso a la igualdad jurídica y sustantiva al existir una norma constitucional, así como mecanismos de vigilancia para su cumplimiento tanto en la ley como en acuerdos o criterios emitidos por autoridades. La igualdad jurídica reconoce la igualdad de todas las personas ante la ley, mientras que la igualdad sustantiva se refiere al ejercicio de la igualdad, cuando ésta se lleva a cabo en los hechos, con sustento en el artículo 1 de la Constitución Política y en diversos tratados internacionales de los que es parte México. Igualdades. Hola, les doy la más cordial bienvenida al podcast de hoy. Nuestro tema en igualdad es precisamente el tema de igualdad jurídica e igualdad sustantiva, y para mí es un gusto estar para platicar este tema hoy con Alejandra Chávez, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Así es, muchísimas gracias por la invitación, estimada consejera Claudia. Es un honor participar en este podcast y efectivamente me parece un tema realmente trascendente como lo es la igualdad sustantiva y jurídica. Vamos a empezar. La idea es también tratar de explicar en este día de qué estamos hablando cuando nos referimos a la igualdad jurídica y sustantiva. Quizá podríamos empezar hablando, magistrada, de qué y qué significado tiene cuando hablamos de igualdad jurídica. ¿A qué nos referimos y cómo podemos distinguir de la igualdad jurídica y la igualdad sustantiva? En primer lugar, me gustaría plantear una premisa que es utilizada por Marcela Lagarde y por otras feministas, en la que indican que los hombres y las mujeres somos diferentes, pero ello no implica que seamos desiguales. En este sentido, la igualdad jurídica, en esencia, es la igualdad de trato ante la ley. Y la igualdad sustantiva, por resumir ambas, la igualdad sustantiva es la igualdad en los hechos. ¿Y a qué me refiero? La ley, la igualdad jurídica, implica que la ley se aplique y se cree sin considerar identidades y particularidades de las personas. Esto es, no hay que atender a diferencias físicas, biológicas, espirituales o de cualquier tipo. Por ejemplo, en la Constitución de 1917 se validó la noción de la Constitución, incluso del 57, en la que se determinó que la igualdad debe ser ciega a las diferencias y que todos y todas debemos ser tratados de igual forma por la ley. Y es hasta 1974 que se integró a la Constitución Federal en el artículo 4 que el varón y la mujer son o somos iguales ante la ley. Y en 2001 también se incorporó en el artículo 1 el principio de no discriminación. Por el otro lado tenemos la igualdad sustantiva, que me parece que es un tema de uso reciente que ha introducido el Poder Judicial de la Federación, o que empezó a utilizar o que acuñó incluso este concepto el Poder Judicial de la Federación a principios del siglo. Y esto, como comentaba, la igualdad sustantiva es la igualdad en los hechos. Esto comprende, por un lado, la igualdad formal, que implica la adopción de normas que no discriminen, es decir, que se garantice que todas y todas tengamos las mismas oportunidades
y que se genere un contexto propicio para lograrlo en los hechos. Y esto pondría un ejemplo. Se me ocurre, y haciendo alusión a la materia, además a la materia político-electoral y a las mujeres, a los derechos de las mujeres, el derecho de votar y ser votados. Como sabemos, la Constitución de 1917 establecía que todos los ciudadanos mexicanos podían votar y ser votados. Sin embargo, a través de una interpretación de algunas personas, se entendió, se le dio el margen a que las mujeres no podían votar y menos ser votadas. Entonces, por un lado teníamos la aplicación que la norma reconocía el que todos podían votar, pero en la práctica, en los hechos, las mujeres no podían hacerlo. Entonces, surge esta distinción entre la igualdad jurídica y la igualdad sustantiva justo para que en los casos concretos se pueda interpretar la norma dependiendo del contexto y sobre todo cuando se trata de casos de mujeres y de grupos en situación de vulnerabilidad. Claro, magistrada, claro, qué importante es esto. Entonces, igualdad jurídica nos referimos a las leyes, pero las leyes interpretadas, ¿no? Un cierto tema de... También podríamos incluir ahí la relevancia del lenguaje incluyente. Por supuesto, me parece fundamental, aunque muchos están en contra, empezando por la Real Academia Española, que cabe destacar que está conformada en su gran mayoría por un cuerpo directivo de hombres mayores que me parece que no atienden o no han logrado atender las necesidades actuales y el uso necesario del lenguaje neutro o incluyente, justo por el ejemplo que ponía. La Constitución no prohibía que las mujeres votaran o fueran electas. Sin embargo, a través de una interpretación machista, no se les permitió acceder a este tipo de derechos fundamentales. Claro, magistrada, qué importante lo que nos comentas, porque yo también estaba viendo que tú como invitada nuestra, tú has manejado desde la presidencia del Comité de Género y Derechos Humanos 4 ejes rectores para generar esas políticas institucionales, entiendo yo, para que no se quede en el derecho, que sería la igualdad en la ley o en los lineamientos o en los reglamentos, sino precisamente para lograr dar ese paso a lo efectivo, a la igualdad sustantiva, de que nos reconozcamos iguales. Y entre esos 4 ejes, precisamente, y me llama mucho la atención y sí creo que es digno de comentarlo, que se hayan establecido estos cursos de sensibilización para el propio personal del Tribunal Electoral, para que todos aprendamos en esa dinámica a reconocernos iguales. Magistrada, ¿y aquí en qué medida en la función, vamos a decirle, podríamos hablar de función jurisdiccional, pero también para quienes nos escuchan es saber qué hacen en la justicia electoral, qué hacen las magistradas y magistrados, y nos podría dar algunos ejemplos en los que hayamos visto con este enfoque de género, no solo la igualdad en las leyes, sino en la igualdad sustantiva para hacerla efectiva, para hacerla real. ¿Tendrás algunos ejemplos que nos pudieras comentar? Claro que sí, con mucho gusto, consejera. Y me parece que son 2 temas diversos. Uno, hablando propiamente del Comité de Género y Derechos Humanos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, desde que se creó nos comprometimos a aplicar políticas de manera interna. Incluso ahí lo que les comentaba, que la buena jueza por su tribunal empieza. Entonces, no solo se trataba de implementar políticas para la ciudadanía, sino de manera interna. Y en este sentido, el tribunal ha trabajado de manera ardua desde el Pleno y, por supuesto, con el apoyo de todas las personas servidoras públicas, con la implementación precisamente de cursos, de talleres de sensibilización, de creación de documentos, etcétera. Por otro lado, como magistradas y magistrados tenemos la obligación de aplicar las normas, de proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía, de los grupos en situación de vulnerabilidad, de mujeres, de pueblos originarios, de comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Y ahora recuerdo un caso que es el más reciente, en donde una candidata y un candidato sin partido acudieron al tribunal porque registraron ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México su planilla como candidatos a diputados sin partido en la Ciudad de México, en donde el hombre era el propietario y la mujer suplente. En este sentido, el instituto local
les negó el registro porque consideró que la norma establece la obligación para registrar las fórmulas por el mismo género. Entonces, este tribunal realizó una interpretación conforme con la Constitución Federal, los tratados internacionales y evidentemente las normas que rigen a la Ciudad de México, y arribamos a la conclusión de que esta era una excepción a la regla, porque, como sabemos, estos casos surgieron, incluso sería el caso de las famosas Juanitas, en donde había un fraude a la ley porque los partidos, al estar obligados a registrar fórmulas del mismo género, pues ponían mujeres propietarias, hombres suplentes, y ya al momento de ejercer el cargo quitaban a las mujeres y los hombres subían, ¿no? Ya eran los propietarios. Entonces, en este caso consideramos, uno, que esa obligación es para los partidos políticos, no para la ciudadanía. Es decir, nosotros debemos proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía para acceder al ejercicio de cargos de representación popular. Y dos, siempre que se registre una fórmula de candidatos sin partidos, cuando el propietario sea hombre, es correcto que la mujer sea suplente, porque de esta forma protegemos y logramos en cierta medida que las mujeres accedan también al ejercicio de los cargos públicos. No, qué interesante tema, magistrada, y verdaderamente es tener un enfoque de género para poder ver que ese tipo de acciones implementadas para lograr que un género subrepresentado se encuentre en ejercicio real de las tomas de decisiones, pues permite precisamente al género y a las mujeres que en caso de que se llegue a dar una vacante, alguna renuncia, alguna circunstancia, pues sea ella la que ocupe ese lugar. Exactamente, y si me permites, quisiera comentar, porque hubo un caso similar en Jalisco, y nosotros analizamos esa sentencia en diciembre, y Sala Superior en enero analizó ese caso que venía desde el Tribunal Local de Jalisco, en donde el Instituto Electoral Local también había establecido que sí era procedente que se registrara este tipo de fórmulas donde el propietario fuera hombre, la mujer suplente, no al contrario. El Tribunal Local confirmó ese acuerdo del Instituto Local, pero Sala Regional revocó porque dijo que no se podía, que el instituto se había excedido en sus facultades, por lo que revocó y dijo que no se podían registrar ese tipo de fórmulas. Lo analiza después Sala Superior y determina más bien revocar la sentencia de la Sala Regional y confirmar la del Tribunal Local. Entonces me parece que ya en estos temas pues ya no hay duda ni cabe otro tipo de interpretación. Claro, y aquí está bien clara la figura y la posición desde la justicia electoral para ver cómo se están tratando este tema de la igualdad, desde las leyes, pero también en lo sustantivo, en lo efectivo, en lo real. Magistrada, tenemos un reto importantísimo en la Ciudad de México. La Ciudad de México se transforma para este proceso electoral. Ya no vamos a elegir los cargos que estábamos acostumbrados normalmente a elegir, eran cargos unipersonales. Ahora va a haber alcaldías, ahora se renueva el sistema y por tanto la visión y la manera de entender las cosas creo que va a tener algo de retos y algo de desafíos. Pero, ¿qué nos puedes comentar tú en este momento? Ya hemos visto que el tribunal lleva acciones en pro de la igualdad. Ahora, ¿cómo ves tú en este nuevo modelo que vamos a elegir quienes residimos, quienes habitamos en la Ciudad de México, frente justo a la paridad, a la igualdad sustantiva? Bueno, efectivamente me parece que son grandes retos de entrada porque tenemos que aplicar nuevas reglas. Partimos de una constitución nueva, de leyes electorales nuevas, y esto creo que en mucha medida lleva a que las autoridades electorales locales, como lo es además nuestra obligación interpretar las normas acorde a los parámetros internacionales, pues tengamos que llegar a hacer uso de la interpretación precisamente.
Me parece que entre los retos que podemos encontrar es el tema de la violencia política de género y precisamente el cumplimiento de las reglas de paridad en la participación política, así como la ocupación de los cargos públicos. Estos fenómenos que son complejos son los que debemos enfrentar, y como autoridades locales me parece que los debemos enfrentar con toda celeridad, oportunidad y acierto, porque efectivamente tenemos un reto mayúsculo como institución local, y por supuesto ustedes desde el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me parece que tenemos además como autoridades electorales que actuar en mayor medida o en lo mejor posible de manera conjunta, para evitar pues tropiezos, ¿no? Con la ciudadanía, y como instancias tanto administrativas como jurisdiccionales, pues aplicar la norma, aplicar derechos fundamentales, protegerlos, garantizarlos desde ambas instancias. Claro que sí, magistrada, sin duda son grandes los desafíos en esta mirada que debemos de tener para proteger la igualdad. Yo creo y estamos convencidos, el derecho a la dignidad humana como derecho fundante de nuestros derechos, que sin el cual no nos reconocemos dignos y no nos reconocemos iguales, me parece que es una mirada en conjunto, en sinergia desde todas las instituciones. Y por el lado de las autoridades administrativas, vamos caminando, adelantando lineamientos, adelantando esas miradas de cómo se van a postular las candidatas y los candidatos para lograr y para alcanzar un mayor ejercicio en el cargo de ser electas o a través de la representación proporcional con medidas afirmativas que desde la mirada de la jurisdicción de los tribunales afortunadamente han ido confirmando estas acciones. Y ahora creo, magistrada, no sé si coincidas conmigo, que en la parte de los partidos políticos pues está una alta responsabilidad de postular a mujeres que reúnan las características legales, los requisitos legales, a hombres y a mujeres, pero también en la posibilidad de tener una competitividad real el día de la jornada electoral, para que en próximos días de este año, cuando tengan que asumir los cargos, veamos los congresos, veamos los ayuntamientos, en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías, con una participación intensa, y ojalá pueda ser igual en atención al principio de paridad de hombres y mujeres en este proceso electoral. Sin duda también es un tema relevante la violencia política que por razón de género se pueda presentar. Fue tema de nuestro podcast anterior, y ahora nuestro tema de igualdad sustantiva, igualdad jurídica, que no solo basta que en la ley esté, sino que es necesario que todos conjuntemos las sinergias para lograr acciones que permitan esa igualdad real y veamos a mujeres ejerciendo los cargos de elección popular. Sin duda es uno de los grandes desafíos que tenemos en este proceso electoral. ¿Cómo avisoras tú las integraciones, magistrada? Bueno, yo esperaría, y me parece muy conveniente y adecuado el comentario que haces, que desde los partidos políticos me parece que es como el primer plano, el plano fundamental, en donde deben cumplir y regir las normas de paridad. Si ellos presentan las listas de manera adecuada, esta integración, la alternancia, me parece que ayudaría a que no se genere un problema innecesario, puesto que me parece que la norma ya es muy clara, la interpretación, la Constitución, los tratados internacionales. Entonces me parece fundamental el actuar, por supuesto, de los partidos políticos, de la ciudadanía y de las autoridades electorales, tanto a niveles locales como a nivel federal. Magistrada, estamos por concluir nuestra charla. Debo agradecerte infinitamente que nos hayas regalado este espacio, pero
¿qué mensaje les dejarías a quien tiene la amabilidad de seguirnos? Bueno, el mensaje sería que como ciudadanas y ciudadanos apliquemos la norma, la Constitución, es decir, que ejerzamos nuestras prerrogativas, nuestros derechos y también nuestras obligaciones como ciudadanas y ciudadanos, porque muchas veces podemos referirnos tanto a los partidos políticos o a las autoridades a que no cumplen o que coartan derechos, pero como ciudadanía me parece que muchas veces tampoco cumplimos, como por ejemplo el ir a votar el día de la jornada electoral. Me parece fundamental que todas y todos estemos ahí cumpliendo con nuestra obligación de elegir a nuestras autoridades. Y de igual forma, como autoridad electoral en la Ciudad de México, hago un llamado, por supuesto, a nivel local y también a nivel federal, a que podamos aplicar los mejores parámetros y a que cumplamos nuestro ejercicio como tanto autoridades administrativas como jurisdiccionales, y que lo hagamos en pro de la paz social y de que tengamos un proceso electoral tranquilo y adecuado y llevado, por supuesto, de la mejor manera, de manera conjunta. Pues magistrada, muchísimas gracias por tu participación, por este tema tan importante, por la claridad que nos das y sobre todo gracias porque hemos y estamos contribuyendo a derribar los miedos que son obstáculos para lograr esa igualdad. Nos vemos en la próxima y los esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ponte en contacto con Igualdades en facebook.com/INE México, en Twitter @INE México y en el canal oficial del INE en YouTube INE TV. También puedes ingresar a centralelectoral.ine.mx para estar al tanto de todas las actividades del Instituto Nacional Electoral. La perspectiva de género, la igualdad y no discriminación y la protección de los derechos humanos tienen un espacio para su reflexión. Igualdades. Una producción de Central Electoral. Central Electoral.